Bendiciones a todos los que nos ven y nos escuchan a través de estos medios aquí desde el Centro de Discipulado Mundial en Humacao. Estamos abordando el siguiente tema, explorando la relación de Jesús con sus discípulos y su vínculo espiritual en el manejo de las emociones. Esto es importante porque nuestras emociones también pudiesen afectar nuestra vida como creyente, la efectividad como discípulo y nuestra relación espiritual con Dios. Una emoción es capaz de abortar nuestra relación con Dios si no la sabemos manejar adecuadamente. Por lo tanto, estos principios espirituales que Jesús nos enseñó, cómo manejar con nuestras emociones, con nuestras sensaciones, con nuestros sentimientos, con nuestros estados de ánimo, es importante para poder vivir una vida abundante. No ser esclavo de nuestras emociones, emociones desagradables, otros le llaman emociones negativas. Hay mucha gente viviendo aún dentro de la iglesia, arrestados por emociones negativas. Por lo tanto, es importante traer esta información que te va a bendecir y que te va a catapultar espiritualmente. Así que me parece muy relevante analizar este asunto, y el tema, como habíamos expresado, es explorando la relación de Jesús con sus discípulos y su vínculo espiritual en el manejo de las emociones. Hoy vamos a estar viendo un caso interesante entre Jesús y los discípulos y cómo pudieron resolverlo, el punto de vista de Jesús con respecto a lo que le traen, a la información que le traen los discípulos y cuál era la raíz de esta situación. Dice la escritura que ustedes pueden observar ahí en su pantalla. Eso fue un evento, una situación, y lee la escritura de la siguiente manera. En un momento vienen los discípulos y encontraron a unas personas que estaban echando fuera demonios, haciendo cosas en nombre de Jesús. Y Juan, ¿verdad? Y quizá otro de sus discípulos notaron lo siguiente y le traen el informe a Jesús. Vamos a leer el informe. Juan le respondió diciendo a Jesús: Maestro, hemos visto uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos. Mire la decisión que tomaron con respecto al asunto que habían observado. No nos sigue, así que se lo prohibimos. Aquí podemos observar algo importante. Una actitud o una ideología de elitismo. Podemos observar en los discípulos, repito, una actitud o ideología de elitismo. ¿Qué es elitismo? Es una forma de pensar que implica la creencia de que eran un grupo selecto de personas, posiblemente se consideraban superiores en términos de poder y autoridad. Era lo que posiblemente estaban pensando ellos. Este asunto, Jesús, nos pertenece a nosotros y hay gente por ahí que lo está practicando en tu nombre. Y vengo a darte el informe de lo que hice. Quiero que sepa, Jesús, que se lo prohibimos porque no nos sigue. Ahorita vamos a ver cuál es la respuesta de Jesús, ¿no? De hecho, como dije ahí, mire, se toman el derecho de prohibirle que manifestaran un don del Espíritu Santo simplemente porque no le seguían. Porque lo que estas personas que Juan y quizás otros discípulos se estaban dando cuenta era que estaban echando fuera demonios. Pregunto yo, ¿eso era malo? ¿Lo estaban haciendo en el nombre de Jesús? ¿Eso era malo? Pero la percepción y a la conclusión que lleva Juan es que como no nos siguen,
se lo prohibimos. Se lo prohibimos. Por lo tanto, estaban prohibiéndole a esta gente a que manifestaran un don del Espíritu, simplemente porque no le seguían. Y de eso debemos cuidarnos. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que como discípulos de Jesús, no solo ellos, sino usted y yo, debemos cuidarnos de la experiencia de sentir elitismo, ya que puede estar acompañada, escuche bien, por sentimientos desagradables y pecaminosos por ser antibíblico. Por ejemplo, el orgullo que nos lleva a ser prepotentes, arrogantes, creernos superiores a los demás, o al desprecio o a la exclusión hacia los demás, como en este caso. Recordemos, usted y yo, recordemos que la iglesia a la cual pertenecemos, la iglesia orgánica, es un solo cuerpo con funciones específicas, cuya cabeza es Jesucristo y nosotros somos su cuerpo. Todos somos importantes y tenemos un gran valor. El costo pagado por el rescate de cada uno de nosotros, de usted que está observando y escuchando, y ese costo fue pagado por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario, donde derramó toda su sangre, y no se paga tanto por algo que no vale nada. Por lo tanto, es mejor evitar, juzgar, condenar, quejarse o criticar a nuestros propios hermanos porque no nos siguen o piensan diferente a nosotros. Están predicando a Cristo, creen que Jesucristo es el Señor, pues no hay nada más que buscar. Siguen los principios, los fundamentos y los valores bíblicos, espirituales, que guían y rigen nuestras vidas. No hay nada más que hacer, sino solamente tenerlos por hermanos, compañeros del camino, todos pertenecientes a un solo cuerpo, a un solo equipo, cuya cabeza pensante, la que dirige, es Jesús. Vamos a leer ahora esta escritura, lo que Pablo dice. Pablo dice que andemos con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. En el vínculo de la paz, como que somos un cuerpo y un espíritu. Es importante, como dice el apóstol Pablo, andar en humildad, en sencillez, en mansedumbre, soportándonos los unos a los otros con paciencia, en amor, guardando la unidad del Espíritu. Nos toca a nosotros guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, o sea, procurar la paz del cuerpo, ya que somos una sola entidad espiritual. En resumen, el elitismo, como había expresado, excluye al que consideramos distinto, mientras que la humildad incluye al que es igual, y todos somos iguales. La palabra dice que en Cristo todos somos iguales, que estamos para cuidarnos, no para matarnos. Nuestros hermanos, no podemos utilizar el mismo ejemplo de José y sus hermanos que lo traicionaron, y de Caín y Abel, que terminó matando a su hermano. Entre hermanos no nos matamos, y Cristo nos hizo hermanos por una misma sangre. El apóstol Pablo nos muestra algo súper interesante. Nos muestra un principio recíproco de los unos por los otros. Eso es un principio recíproco. Pablo utiliza mucho esta expresión, los unos por los otros. Escuche bien, porque esto se trata
de cómo los hermanos nos relacionamos. Pablo dice, perdónense los unos a los otros. Pablo dice, seamos pacientes los unos por los otros. Pablo dice que oremos los unos por los otros. Pablo dice que nos ayudemos los unos a los otros. Pablo dice que nos amemos los unos a los otros. Pablo dice algo que a veces resulta un poco difícil, que nos sometamos los unos a los otros. Pablo dice que nos saludemos los unos a los otros. Pablo dice que nos animemos los unos a los otros. Pablo dice que nos recibamos los unos a los otros. Pablo dice que tengamos esperanza los unos por los otros, que nos preocupemos los unos por los otros, que suframos los unos por los otros y que nos alegremos los unos por los otros. Este principio recíproco es importante para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, los ministerios de alabanza, de adoración, el cuerpo pastoral, diaconado, todos como un solo cuerpo con funciones específicas dentro de la iglesia orgánica de Cristo, no institucional, nos relacionemos de manera correcta, respetándonos los unos a los otros, considerando a los demás como superiores a uno mismo. Nota importante, quiero decirte que Pablo no le está recomendando esto a los incrédulos. Le está recomendando esta forma de relacionarse a los hermanos creyentes, a los hermanos creyentes, a usted y a mí, que somos hermanos, que le servimos a un mismo Dios. Finalmente, ¿cómo Jesús manejó este conflicto con sus discípulos? Porque al principio vimos el texto bíblico, la exposición que le cuenta la experiencia a Juan y quizás otros discípulos a Jesús, y le dice, Señor, vimos uno que estaba echando demonios fuera en tu nombre, y quiero decirte, Jesús, que se lo prohibimos. Se tomó esa prerrogativa. Se lo prohibimos, Jesús, porque no nos siguen. Pues esa es la razón que le dio. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo Jesús? Veamos. No se lo prohíban. Wow, Jesús fue tajante. No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Quiero dejarte con esto sencillamente. Somos hermanos, trabajamos para un mismo Dios, una sola cabeza, Jesucristo. Nosotros somos el cuerpo, miembros del cuerpo con funciones específicas, todo trabajando para el bien común de establecer el reino de Dios aquí en la tierra y ser fructífero en medio del tiempo que nos ha tocado vivir. Tenemos que serle ejemplo al mundo y no vivir divididos como una iglesia. Así que quiero hacer una oración en este momento por la iglesia orgánica de Cristo, compuesta de hermanos unidos por una misma sangre. Una misma sangre. Un ADN espiritual. Corre por nuestras venas la sangre de Jesucristo. Padre, te damos gracias en este momento por la bendición que me concede de poder expresar, Señor, este mensaje que proviene de ti, Señor. Señor, que podamos evaluarnos a cada uno de nosotros para saber si estamos cumpliendo con lo que tú esperas de cada uno de nosotros, Señor, de amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos, donde nuestros prójimos, parte de ellos son nuestros propios hermanos de naturaleza e identidad espiritual. Gracias te damos, Señor. Bendigo a cada uno de los que aquí ha estado escuchando. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Que pasen excelente tiempo.